Vamos a resolver otro ejemplo de un examen del progreso 3. El ejercicio 1 nos dice, para las siguientes funciones f de x y h de x, literal A determina el dominio y el recorrido, y literal B realiza un bosquejo de las gráficas. Para que se entienda mejor, vamos a comenzar por el literal B, es decir, vamos a realizar directamente el bosquejo de las gráficas. ¿Listo? Para esto recordar de qué funciones elementales o de qué función parten las funciones que nos han dado en el ejercicio. En el caso de h de x, la podemos relacionar con la función básica que era la función raíz cuadrada, ¿verdad? ¿Cuál era la gráfica de la función raíz cuadrada? Esta que tenemos aquí, entre línea entrecortada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Miren, en la función h, lo que le están haciendo o lo que está cambiando en esta función es que se le está sumando una unidad. ¿Qué le hacía esto? Le hace subir una posición a la gráfica de h. Otra de las cosas que está pasando y que es diferente de la función elemental es que aquí tenemos un signo menos. El signo menos le hacía una reflexión con respecto al eje y, ¿de acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer es un espejo, en este caso, de la función raíz cuadrada, pero subida una unidad. ¿Cuál es el punto base de la función raíz cuadrada? El punto 0, 0 y el punto 1, 1, ¿de acuerdo? Si nosotros le subimos una posición a esa gráfica, este punto base pasa a ser este de acá, el punto 0, 1. ¿Listo? Desde donde va a partir mi gráfica. Pero como debemos hacer un espejo, en vez de trazarlo para acá, debemos irnos hacia el otro lado. Es decir, en vez de ir una posición a la derecha y una posición arriba, debemos ir una posición a la izquierda y una posición arriba. Teniendo otro punto característico, que en este caso sería el menos 1, 2. Y ya con esos dos puntos, puedo trazar o bosquejar la simetría de mi gráfica de función raíz cuadrada. Ahora sí, en base a este gráfico va a ser muy sencillo determinar el dominio de la función h y asimismo el rango o el recorrido de la función h. Como podemos ver, nuestra función h en cuanto al dominio solo abarca desde el 0 hacia los negativos. Por lo tanto, el dominio sería desde el menos infinito hasta que llega a un x igual a 0. En este punto, el 0 sí está incluido. ¿De acuerdo? Ahora vamos con el rango. Como podemos ver, cuando avanzamos por el eje y, la función recién comienza en 1 y de ahí pues va creciendo hacia el infinito. Por lo tanto, el rango sería desde el 1 hacia lo más arriba, que es el más infinito. Vamos ahora con la función f de x. En el caso de la función f de x, la función con la cual debemos compararle es con la función básica, que es la función cuadrática, ¿no es cierto? La gráfica de una función cuadrática es una parábola, ¿listo? Que parte del punto de origen, es decir, del punto 0, 0. En el caso de f de x, ¿qué cambios se le ha hecho a la función elemental? Primero se le ha sumado el valor de 1 a la x. Cuando eso sucede, mi gráfica se recorre una posición a la izquierda. Aparte de eso, a toda la función se le ha restado 1. Cuando esto sucede, a toda la gráfica se le recorre una posición hacia abajo. Entonces vamos a recorrer puntos de la gráfica característica de la función cuadrática, que serían el punto 0, 0, el punto de aquí, que es el punto 1, menos 1, 1, positivo, y el punto de acá, que sería el punto menos 1, 1. A esos tres puntos les vamos a recorrer para poder obtener la gráfica de esta función f de x. ¿Cuánto tenemos que recorrer? Uno hacia la izquierda y uno hacia abajo. Entonces, comencemos. Recorriendo este punto, uno hacia la izquierda y uno hacia abajo, tenemos en el origen. Recorriendo este punto, uno hacia la izquierda y uno hacia abajo, tenemos otro punto por acá. Y recorriendo este de aquí, uno hacia la izquierda y uno hacia abajo, tenemos este otro punto. Y ya tenemos los tres puntos para poder trazar nuestra nueva parábola, quedándonos del siguiente modo. Listo. Y de esta manera pues le terminamos de unir. Y está nuestra parábola de nuestra función f de x. Ahora, analizando esta parábola, podemos ver que el vértice nos quedó en el punto menos 1, menos 1, ¿de acuerdo? Y ya con eso podemos identificar el dominio de f y su rango.
Listo. En el tema del dominio, como podemos ver, la parábola se va abriendo hacia los infinitos. Eso quiere decir que mientras nos acercamos por x, la parábola sí se extiende y cuando seguimos por x, la parábola sigue extendiéndose. Por lo tanto, el dominio de esa función son todos los reales o desde menos infinito hasta más infinito. En el caso del rango o el recorrido, la parábola solamente se extiende desde su vértice cuando voy desde por el eje de las 10 hasta arriba, ¿no es cierto? Hasta el más infinito. Por lo tanto, tendríamos que el rango de esta función sería desde el menos 1, que es el vértice o el punto mínimo, hacia el infinito. Como es hacia arriba, es el infinito positivo. ¿Listo? Entonces, con eso tenemos ya analizados ambos literales. Vamos ahora con el ejercicio 2 de nuestro progreso 3. Dada la función z de t igual a esta expresión, encuentre la función h definida de la siguiente manera. En este caso, entonces, para hallar la h, lo que nos pide es la tercera derivada de z, la segunda derivada y la primera derivada de z. Para eso, entonces, vamos a ir derivando paso por paso. La primera derivada, entonces, nos quedaría de la siguiente manera. La derivada de la función exponencial es la misma función. Sin embargo, dado que en el exponente tenemos una función, debemos multiplicar por esa derivada interna. ¿Cuál es la derivada interna de 2t? 2. Menos. La derivada del seno de un argumento, recordemos, es el coseno del mismo argumento. Pero, como lo que está aquí adentro es una función, debemos multiplicar por la derivada interna también. En este caso, también la derivada es 2. Finalmente, lo que vamos a hacer es simplificar esa expresión, quedándome entonces 2e a la 2t, y este 2 pasa acá, menos 2 coseno de 2t. Y tenemos con esto la primera derivada. Vamos con la segunda derivada, que se representa de la siguiente manera. Recordemos que el número que le acompaña aquí a la derivada es el orden de la misma. Entonces, vamos ahora a derivar esta expresión. Cuando derivamos esta expresión, el 2 sale de la derivada y tenemos la derivada de e a la 2t, quedándonos entonces e a la 2t por 2. Recordemos que eso ya lo derivamos, entonces aquí tenemos su derivada tal cual. Menos 2 que multiplica. La derivada del coseno de un argumento, recordemos que es menos el seno de ese argumento. Es por eso que se necesita un paréntesis aquí. Pero nuevamente nos queda un argumento compuesto, es decir, una función. Entonces la derivada de 2t me queda 2. Por la regla de la cadena debo multiplicar de ese modo. Ahora vamos a simplificar esta expresión, quedándome que la segunda derivada sería 2 por 2, 4e a la 2t, menos por menos, más. Y por más, pues me queda positivo, 2 por 2, 4, y el seno de 2t. ¿Listo? Finalmente vamos con la tercera derivada, que en este caso sería esa expresión. Listo. Vamos entonces con esta derivada. El 4 sale de la derivada al ser una constante y la derivada de e a la 2t ya la hicimos. ¿Cuánto era? E a la 2t por 2 más 4 veces, porque el 4 es una constante, sale de la derivada. El seno, la derivada del seno de 2t, que sería el coseno de 2t. Y recordemos que como aquí adentro hay una función, hay que multiplicar por la derivada interna, que es 2. Finalmente, entonces, nuestra tercera derivada nos quedaría lo siguiente. 4 por 2, 8e a la 2t, más 4 por 2, 8 coseno de 2t. Y tenemos ahora sí las tres derivadas que necesito para hallar mi función h de t. Entonces, ahora lo que hago es simplemente reemplazar esas funciones. Primero vamos a reemplazar la tercera derivada. Dado que aquí hay un signo menos, necesitamos la presencia de un paréntesis. Entonces reemplazamos la tercera derivada, que como está ahí es 8e a la 2t, más 8 coseno de 2t. ¿Listo? Vamos ahora con la segunda derivada, reemplazando. La segunda derivada pues me quedó 4e a la 2t, más 4 seno de 2t. Vamos ahora a restar, dice, la primera derivada. ¿Cuál es la primera derivada? Esta expresión de aquí. Como es un signo negativo, es necesaria la presencia de un paréntesis, quedándome 2e a la 2t
menos 2 coseno de 2t. Y aquí dice más z. ¿Qué viene a ser z? La función original, ¿no es cierto? Entonces copiamos aquí esa función, más e a la 2t menos el seno de 2t. ¿Listo? Ahora vamos a incluir este signo menos para eliminar los paréntesis, ¿no es cierto? Entonces, este signo menos que le hace al paréntesis le cambia de signo, quedándome menos 8 a la 2t menos 8 coseno de 2t. ¿Listo? Aquí, bueno, están positivos. Y en la parte de acá, de igual manera, este menos le cambia de signo a toda mi expresión, quedándome menos 2 menos e a la 2t más 2 coseno de 2t, cambiado de signo, más e a la 2t menos el seno de 2t. Listo. Finalmente, para dejar nuestra expresión simplificada, vamos a operar términos semejantes. En este caso tenemos los términos que tienen e a la 2t. Vamos a buscarles. A ver, tenemos este y el de acá. Listo. Entonces, se conserva el e a la 2t, ¿verdad? Y operamos solamente sus valores. Menos 8 más 4, menos 4. Menos 4 menos 2, menos 6. Y menos 6 más 1 queda menos 5. Ahora buscaremos los que tienen el coseno de 2t. Veamos, tenemos estos dos términos, ¿de acuerdo? Entonces conservamos el coseno de 2t y operamos sus valores. Menos 8 más 2 queda menos 6. Y finalmente vamos con los términos que tienen el seno de 2t. En este caso entonces conservamos el seno de 2t y operamos sus valores. Más 4 menos 1 me quedaría más 3. Y con esto entonces hemos hallado la expresión que representa h de t. Continuamos ahora con nuestro ejercicio 3 del progreso. Si las variables x y y se relacionan mediante la ecuación que está dada, ¿ok? Calculen la razón con la que cambia y con respecto a x cuando x vale 0. En el momento que me dicen y con respecto a x, lo que me están pidiendo es la derivada de y con respecto a x, ¿verdad? Que es lo mismo que y'. Tengamos eso en cuenta. Ahora, nos están dando cuando x es igual a 0, entonces tendríamos la coordenada en x de nuestro punto a evaluar, pero también vamos a necesitar la coordenada en y. Para eso entonces, lo primero que vamos a hacer es determinar la coordenada en y cuando x vale 0. Entonces, en nuestra ecuación, lo que vamos a hacer es simplemente en las posiciones de la x reemplazar el 0. Quedándome entonces y al cubo más 1 es igual a 0 por y al cuadrado más 2 que multiplica 0. Estos términos al estar multiplicados por 0 se eliminan, quedándome y cubo más 1 igual a 0. Despejando entonces el y cubo me queda igual a menos 1, dado que el 1 era positivo pasa a negativo, y entonces de aquí sacamos la raíz cúbica de ambas partes, quedando entonces y igual a menos 1, porque la raíz cúbica de menos 1 también es menos 1. Ya tenemos entonces el punto en el cual vamos a evaluar la derivada. Ahora sí vamos a sacar la derivada, ¿no es cierto? Entonces, para nuestra función, recordemos que en este punto, dado que la y no está despejada, nos toca hacer una derivada implícita. Eso quiere decir, cuando yo derive la y, debo multiplicar por y'. Recordemos eso. Entonces, vamos derivando la función. La derivada de y al cubo sería, bajo el exponente 3 y el y me queda al cuadrado. Como derivé una letra y, multiplico por y'. La derivada de 1 al ser una constante vale 0, no se escribe. Y aquí tenemos la derivada de una multiplicación. ¿Cómo se hacía? El primero por la derivada del segundo, ¿no es cierto? Lo vamos a hacer paso por paso. Más el segundo por la derivada del primer término. Y más la derivada de esta expresión 2x, que es sencilla, solamente la constante. ¿Ok? Sigamos con nuestra derivada. Tenemos 3y al cuadrado y' es igual a x que multiplica a la derivada de esta expresión, que sería 2y. Pero como derivé la letra y, debo multiplicar por y'. Más la derivada de x vale 1. Y 1 por y al cuadrado, pues me queda y al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces tendríamos 3y cuadrado y' es igual a 2xy por y' más y cuadrado y más 2. Finalmente recordemos que lo que nos piden es y'.
entonces debemos despejar esa variable. Para eso, lo que vamos a hacer es trasladar este término que tiene y' al lado izquierdo. Entonces me quedaría 3y cuadrado por y' menos 2xy por y' es igual a y cuadrado más 2. Finalmente, usamos la factorización para dejarle solito al y', quedándome entonces y' que multiplica a 3y cuadrado menos 2xy. Y eso es igual a y cuadrado más 2. Ahora, como ya está solita la y', lo que podemos hacer es pasar este término que le está multiplicando a dividir, quedándome entonces que y' es igual a y al cuadrado más 2 sobre 3y cuadrado menos 2xy. Listo. Ahora recordemos que nos pide la derivada en el punto cuando x vale 0. Entonces, donde está la x vamos a reemplazar 0 y donde está la y vamos a reemplazar menos 1, ¿de acuerdo? Entonces vamos a sacar nuestra derivada, pero evaluada en el punto 0 menos 1. Quedándome entonces de la siguiente manera. Donde está las y, vamos a ubicar el menos 1. Entonces sería menos 1 al cuadrado más 2 sobre, aquí tenemos 3y cuadrado, pero y vale menos 1, entonces me quedaría 3 por menos 1 al cuadrado más 2 por xy. ¿Pero cuánto vale x? 0. ¿Y cuánto está valiendo y? Menos 1. Entonces, 2 por 0 y por menos 1. Nuestra derivada evaluada en el punto a considerar nos quedaría lo siguiente. 1 al cuadrado se hace 1 positivo. Y en la parte de abajo 2 por 0 menos 1, todo número multiplicado por 0 a la final se elimina. Y en la parte de abajo me quedaría menos 1 al cuadrado, 1 positivo. Y eso por 3 me queda el mismo 3. Entonces mi derivada evaluada en el punto 0 menos 1 me quedaría 1 más 2, 3 sobre 3. Y simplificado esta expresión, nos queda que nuestra derivada, evaluada en el punto que nos dieron en el ejercicio, ha sido igual a 1. Y con eso entonces tenemos resuelto el ejercicio 3. Vamos ahora con el ejercicio 4, que es un ejercicio de optimización. Para esto dice, la sección transversal de una pileta tiene forma de un triángulo, tal cual está aquí en esta figura, cuya función de área es, y aquí tenemos pues la función del área. Como vemos tenemos dos variables, L y la variable θ. Pero ¿qué es lo que pasa? En el gráfico nos dan un dato en el cual L vale 10 metros. Mucho ojo, entonces vamos a considerar eso para sacar mi función ya simplificada. ¿Cuánto vale L? Vale 10. Entonces, en realidad ya mi función simplificada me quedaría 10 al cuadrado 100 dividido para 2 a 50. Seno del ángulo θ. Listo. Ahora, en el literal nos dice el dominio de la función. Justamente para eso hemos sacado la función. Pero recordemos que el área es una medida y es un valor que no puede ser negativo. Entonces, dada la naturaleza del problema, este valor del ángulo θ solamente puede estar de 0 hasta pi, o lo que sería lo mismo 90 grados, porque de ese modo el valor del seno va a ser un valor positivo y no existen áreas negativas, ¿no es cierto? Entonces con eso estamos asegurando de que esta función de área me dé positivo. Por lo tanto el dominio de la función sería de este modo, o también podríamos ponerle desde el 0 hasta pi, incluidos ambos valores. ¿Listo? Vamos ahora al literal B. El tamaño del ángulo que dará a la pileta su máxima capacidad. ¿De acuerdo? La máxima capacidad sería la máxima área. Como ya tenemos esa función, ¿no es cierto? Lo que debemos hacer es derivar para hallar el valor de θ que hace que eso suceda. Entonces arrancamos con la derivada. Vamos a anotar aquí la función tal cual nos quedó para que se note mejor su derivada. Entonces, la derivada del área en función de la variable θ quedaría el 50, al ser una constante, sale de la derivada. Y la derivada del seno de un argumento es el coseno del mismo argumento. Listo. Continuamos en la parte de acá. Entonces, cuando nosotros tenemos ya la derivada, recordemos que lo que hacemos es igualar a 0. Entonces, 50 coseno de θ
igualamos a 0 y despejamos, en este caso, la variable que es el ángulo θ. Cuando pasamos el 50 a dividir, me quedaría coseno de θ es igual a 0 sobre 50, pero 0 sobre cualquier número es 0, ¿verdad? Ahora, recordemos que en este caso debemos utilizar una identidad o una función trigonométrica de un ángulo notable para poder saber cuánto vale θ. En este momento me dice que el coseno vale 0. Eso solamente sucede cuando θ es el ángulo pi, o lo que sería lo mismo, el ángulo de 90 grados, ¿verdad? Listo, entonces ya tenemos el valor para que el área se maximice o se minimice. Antes de poder nosotros reemplazar, debemos asegurarnos que sea un punto que maximice la función, porque eso es lo que nos está pidiendo, de su área máxima o máxima capacidad. Para hacer eso, debemos sacar la segunda derivada de la función, que nos quedaría lo siguiente, ¿no es cierto? De la primera derivada, el 50 es una constante, ¿listo? Y la derivada del coseno de un ángulo es menos el seno de ese ángulo. ¿Listo? Entonces aquí nos quedaría menos 50 por el seno del ángulo. Finalmente lo que debemos hacer es reemplazar el valor crítico que nos dio. Si nos da positivo es un punto mínimo y si nos da negativo es un punto máximo. Entonces nos quedaría la segunda derivada evaluada en pi, que es el valor crítico. Eso es igual a menos 50 por el seno de pi. Listo. Recordándonos los ángulos notables, acordémonos que el seno de pi vale 1. Por lo tanto me quedaría menos 50 por 1 igual a menos 50. Lo que me interesa de aquí es el signo y me ha quedado un signo negativo. Eso significa que el punto crítico es, en este caso, máximo. Por lo tanto, estamos correctos en que el valor de θ va a ser pi para que el área de nuestra pileta sea máxima. Y con eso hemos resuelto el literal A y el literal B. Finalmente resolveremos el literal C que nos pide el área máxima. De los literales anteriores obtuvimos que cuando θ vale pi es un punto máximo. Eso quiere decir que este es el valor que maximiza el área. Finalmente entonces lo que debemos hacer para sacar el área es evaluar la función de área que tenemos en el valor pi. Y eso nos quedaría 50 por el seno de pi. Por ángulos fundamentales, recordemos que el seno de pi vale 1, por lo tanto, el área, donde está el punto máximo, sería 50 por 1, 50. ¿En qué unidades nos estaban dando el ejercicio? Como vimos, L estaba en metros, por lo tanto, nos quedaría en metros al cuadrado, porque es un área. Y esta sería el área máxima de mi pileta. So